Adelante, compañero. Vamos a grabar porque me dice que no puedo hacer la transmisión en vivo, pero iniciamos con la grabación. ¿Ya? Compañeros, buenos días. Como siempre, es un honor participar en las actividades de nuestro partido, el Partido Popular Socialista de México, y que además creemos que somos los únicos que formalmente tenemos una escuela formal de cuadros y que, pues con el respaldo tan grande de nuestro maestro y guía Vicente Lombardo Toledano, y que con su gran visión hemos seguido caminando en la lucha política de nuestro país. En esta ocasión tenemos la situación formal de el cambio en el gobierno imperialista de Estados Unidos y que obviamente el candidato que salió vencedor hace comentarios pues en contra de nuestro país. Pero por fortuna tenemos en este momento un gobierno con una presidenta que tiene todas las agallas, y lo hemos visto ya en los comentarios, en las respuestas, y que ha sido algo muy importante para nosotros. Creemos firmemente en que vamos a superar todas las cosas malas que pudiera tener este siniestro personaje como es Donald Trump. En esta ocasión, pues también recordaríamos a algunos presidentes no tan buenos, pero al fin y al cabo, cuando menos ciertamente compresivos, como lo fue Franklin Roosevelt, que obviamente nos cambió al morir él, después de sus 4 periodos en la presidencia de 4 años en Estados Unidos, en el año del 33 al 45 aproximadamente, pero luego nos fue mal cuando llegó Truman, y que obviamente hasta nos cambió al presidente mexicano, ¿verdad? Que en ese tiempo pues fue Miguel Alemán. Todo esto nos hace, pues ahora sí que estar preparados para una nueva confrontación, pero una, una confrontación ideológica que para la cual nosotros tenemos las armas y los mecanismos para poder influir en la política mexicana. Hoy es un día importante en que nuestro tema de este día es la evaluación de los primeros intercambios, la furia y la ignorancia imperialista contra la sabiduría y sereno patriotismo de la presidenta de México. Para eso, nuestro compañero y amigo, nuestro secretario general, tendrá el uso de la palabra. Adelante, compañero Santos Urbina. Gracias. Buenos días a todas y todos ustedes y tardes o noches según la hora en la que vean esta transmisión. Sí, efectivamente, es una nota de interés y de importancia el debate que está ocurriendo en este momento entre la actitud que ha venido asumiendo Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, que próximamente el 20 de enero tomará posesión, y en sus declaraciones en contra de México, en contra de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pues muestra la conducta reaccionaria y cavernícola de este personaje que no entiende qué es este país y su derecho a ser plenamente soberano e independiente. Trump dijo pues que si México y Canadá no detenían el proceso que estaba afectando a Estados Unidos
con la cuestión del fentanilo y de la llegada de todos los delincuentes, según él, a través de nuestra frontera, pues nos iba a aplicar aranceles a todos los productos que nuestro país exporta a Estados Unidos. Trump lo señaló en una conversación electrónica de sus redes que iba a cerrar la frontera y inmediatamente hay una respuesta por parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, una respuesta muy firme, prudente, una actitud serena y con gran capacidad. Le responde a Donald Trump y pues en este debate lo que estamos observando es que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, desde el punto de vista de la polémica y del conflicto que inicia Donald Trump, Claudia Sheinbaum ha tomado la delantera en este debate, derrotando, diríamoslo políticamente, a Donald Trump. Entonces, pues estos serían los primeros escarceos de un conflicto que posiblemente pudiera manifestarse durante los 4 años y corresponderá precisamente a Claudia Sheinbaum orientar la política entre nuestros dos países, entre los dos países, México y Estados Unidos, de la forma acertada para evitar los daños a nuestro país. Yo tomaré algunos de los elementos que se vinieron planteando, que se han venido planteando, hacer alguna reflexión y de cuáles son las formas en las que sí pudiera hacernos daño Donald Trump si se empeñara en esa actitud. Entonces voy a poner una presentación para ir viendo el tema. Bien, evaluación de los primeros intercambios, la furia y la ignorancia imperialista contra la sabiduría y el sereno patriotismo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El 20 de enero, como comentábamos, Donald Trump en sus redes señaló lo siguiente, y leo textualmente esta parte. Dijo Donald Trump: el 20 de enero, que es el día de la asunción a su segundo cargo de la administración del gobierno de los Estados Unidos, él señaló que el 20 de enero, como una de sus primeras órdenes ejecutivas, iba a firmar todos los documentos necesarios para imponerle a México y Canadá un arancel del 25%, señaló, y ratificó, sobre todos los productos que entren a los Estados Unidos, y dijo, y sus ridículas fronteras abiertas. Él exige que tanto México como Canadá tienen el poder absoluto para resolver el problema de la entrada del fentanilo y de los migrantes a los que ellos llaman ilegales, ¿verdad? Y que responsabiliza, en el caso nuestro, pues al gobierno de México, y él exige que utilice el gobierno de México, bueno, y el de Canadá, todo el poder hasta que logren evitar seguirle haciendo daño a los Estados Unidos. O sea, es una acusación
que como nosotros lo veremos, pues es totalmente equivocada y sentencia que es hora de que paguemos un precio muy, muy alto. Esto lo dijo el 25 de noviembre de este año. Claudia Sheinbaum, al día siguiente, de manera inmediata, da respuesta con una carta que envía a Donald Trump y ella, con una forma muy mesurada, una forma muy correcta y con la altura de una mujer estadista de muy alto nivel ya y un reconocimiento que se ha ganado, comenzó diciendo: estimado presidente electo Donald Trump, me dirijo a usted a raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles. Y en esta carta que le dirige Claudia Sheinbaum, le señala que Donald Trump, bueno, pues está ignorante de lo que México ha desarrollado en materia de política de atención a los migrantes, señalando que es una política de carácter integral y que él desconoce seguramente desconoce esa situación. Por otro lado, ella señala, pues, que de acuerdo con las cifras de la patrulla fronteriza y de aduana de los Estados Unidos, el CBP, que los encuentros que se dan entre las fronteras de México y Estados Unidos se han reducido en un 75% de diciembre del 23 a noviembre del 24. Y le recuerda que la mitad de los que arriban a las fronteras es precisamente a través de una cita que los propios Estados Unidos le entregan a los migrantes, que se llama CBP-1, y que por esas razones ya no llegan las caravanas de personas migrantes a la frontera. Y aún así señala Claudia Sheinbaum de que pues debemos arribar conjuntamente a otro modelo de movilidad laboral, que es el motivo fundamental de la migración hacia Estados Unidos, y que por lo tanto habría que atender las causas que generan esa migración y que por lo tanto Estados Unidos y México pues deben, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, pues llegar al entendimiento. En esta carta, la presidenta es muy firme porque le señala a Trump que no es con las amenazas ni con la imposición de aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Ella explica que es necesaria la cooperación y el entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. Y entonces, con mucha firmeza, Claudia Sheinbaum le advierte a Donald Trump que a un arancel que él imponga, pues vendrá otro arancel en respuesta por parte de nuestro país. Y dice esto hasta poner en riesgo empresas de carácter comunes. Y lo confirma, dice, sí, empresas comunes. Y señala, por ejemplo, cuáles son los principales exportadores de nuestro país a los Estados Unidos. Y hace mención de algunos, como la General Motors, Stellantis, la Ford Motor Company, que llegaron desde hace 80 años y que, bueno, van a ser los principales afectados por imponerle un arancel, por imponer un impuesto que los ponga en riesgo. Y que, por lo tanto, eso causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Y bueno,
pues ratifica la necesidad de tener un entendimiento, ¿verdad?, con paz entre nuestras dos naciones y que plantea que los equipos de ambos países puedan encontrarse pronto. Como ustedes observan, esta carta es una carta firme, serena, pero mesurada, pero muy clara por cuanto a que nuestra presidenta no se doblega ante esas sombrerazos y amenazas de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, concretamente de Donald Trump. Estas declaraciones de Donald Trump, pues lo que provocan, pues es que en la especulación financiera los índices se modifiquen y cambien debido al temor de los inversionistas a que Donald Trump cumpla sus palabras o que México pues imponga aranceles a los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuáles son las amenazas de Donald Trump contra México que, que repercutirían de manera económica de las relaciones políticas diplomáticas y de las condiciones de seguridad de nuestro país y de ambos países? Estos serían, en resumen, los 4 elementos fundamentales. Primero, pues imposición de aranceles elevados. Trump plantea imponer a México y a Canadá, pero estamos hablando de nuestro país, hay que Canadá se defienda, imponer un arancel del 25% a todos los productos mexicanos. Esto pues afectaría pues no solamente a las exportaciones de México, sino también afectaría a las exportaciones, a la economía de los Estados Unidos, como lo vamos a ver más adelante. También amenaza con deportaciones masivas y que por lo tanto se intensificaría las deportaciones de nuestros paisanos, de migrantes mexicanos y de indocumentados. Aunque la verdad es que si esto se aplicara, estas deportaciones masivas no solamente deportarían a mexicanos, sino también a centroamericanos y otros habitantes de nuestro subcontinente, de otros países, que creando más problemas a México con estas deportaciones porque los llevarían a las fronteras. Esto pues crearía tensiones de carácter sociales y económicas para nuestro país al recibir a un gran número de personas. Tercero, amenaza también con operaciones militares en territorio mexicano. Recuerden ustedes que él ha venido insinuando de declarar como terrorismo, ¿verdad?, al narcotráfico y darse autoridad jurídica en los Estados Unidos para combatir a este terrorismo según las facultades extraterritoriales que ellos se han impuesto. Y por lo tanto, Trump insinúa la idea de intervenir militarmente en nuestro país bajo el pretexto de combatir a los cárteles, a la delincuencia, ¿verdad? Y 4, pues las restricciones migratorias adicionales, que él en otras conversaciones ha dicho, que por cierto es mentiroso Donald Trump, porque ha declarado afirmaciones que le ponen en la boca de Claudia Sheinbaum y firmemente Claudia Sheinbaum dice: eso no es cierto lo que usted dice, no hemos llegado a tal acuerdo, simplemente yo ratifico la posición en la que planteamos en nuestro documento, en la carta que le hemos enviado, ¿no? Con firmeza inmediatamente Claudia le responde, ¿no? Pero bueno, son además de las deportaciones masivas, la imposición de restricciones migratorias más estrictas que amplíen este muro fronterizo y establezcan mayores controles a la seguridad. Entonces vámonos por partes, por lo que se refiere a los aranceles, de esa imposición de los aranceles del 25%. Bueno,
pues hay que recordar que un arancel, pues es un impuesto, ¿no? Es un gravamen impositivo, pues que se aplica a todos los bienes que exportamos o que importamos. Teóricamente tienen el propósito de proteger la producción nacional y de generar ingresos para el gobierno, para el Estado. Teóricamente plantea que los aranceles vienen a proteger la producción de carácter nacional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque van a encarecer los bienes extranjeros, haciendo que los productos de los países locales sean más le llaman en términos neoliberales, competitivos. Y también los aranceles son una fuente de ingreso para el gobierno, ya que generan fondos a través de los impuestos sobre las importaciones. Esto dice Donald Trump, pero como que quiere olvidarse que hay un tratado de libre comercio que nos han impuesto. Y ese tratado de libre comercio establece una serie de elementos que desde el punto de vista práctico impiden la imposición de estos aranceles. Si se imponen los aranceles, pues lo único que va a pasar es que lo que es el Tratado de Libre Comercio, pues queda nulificado. El TEMEC queda nulificado con la imposición de los aranceles. Y recuerden ustedes que los tratados de libre comercio, en la forma en la que están impuestos en nuestro país, pues benefician particularmente a los Estados Unidos, como lo vamos a ver más adelante en las cifras que representan este eh, intercambio, llamémosle así, de carácter comercial. Bueno, pues esto es lo que comentábamos que Claudia Sheinbaum le responde a, a Donald Trump, y que por lo tanto los principales afectados van a ser los Estados Unidos. Sí afecta a México, pero los principales afectados van a ser Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, si vemos las exportaciones de nuestro país hacia Estados Unidos, pues veremos que la mayoría de productos que México exporta hacia los Estados Unidos, pues están relacionados con la manufactura automotriz, con los procesos electrónicos, el petróleo y los productos del campo, los productos agrícolas que exporta a México a los Estados Unidos. ¿Cuáles son estos principales rubros de exportación y cuál es el volumen? ¿Cuál es el volumen estimado en los últimos años? Bueno, primero lo que son las partes y accesorios de vehículos automotrices, que es el rubro que encabeza las exportaciones de nuestro país hacia los Estados Unidos. Tuvieron un valor aproximado de 35.979 millones de dólares en el año pasado. Fíjense, revisen ahorita, vean las cifras. 35.979 millones de dólares. Segundo, el de los automóviles y vehículos de transporte. Aquí en las plantas que arman estos vehículos, que ya vimos que son de la Ford Motor Company, etcétera, ¿no? Estos representan el 8.1% del total de exportaciones y que alcanzan hasta 2.500 millones de dólares por mes en algunos periodos, como ocurrió en este año. 2.500 millones de dólares. ¿Quién va a ser afectado? Pues las empresas de las partes y de los accesorios de los vehículos automotores y de los automóviles y vehículos de transporte, ambos controlados por empresas norteamericanas. La electrónica y maquinaria, las máquinas automáticas de procesamiento de datos que están relacionados con la computación, representan el 7.4% de todas las exportaciones totales.
Y bueno, el sector que nos afecta, pues es el petróleo de crudo y de los productos derivados del petróleo. Es uno de los sectores, pues, con más importante peso en las exportaciones. Y luego quedarían los productos agrícolas, que son tanto alimentos procesados como productos del campo frescos, ¿verdad? Como aguacates y berries. Deben saber ustedes que, por ejemplo, en Jalisco se producen las berries y son compañías también de carácter transnacional las que explotan esta actividad de carácter económica, ¿no? Por lo tanto, el conjunto y el volumen de exportaciones de nuestro país a Estados Unidos últimamente ha alcanzado cifras récord. Y en este año, en el primer bimestre nada más del 2024, se superaron los 78.287 millones de dólares, lo que ha venido reflejando una tendencia de crecimiento que ha sido un crecimiento sostenido. Por esta razón, según el gobierno de México, ya en los últimos 6 años, durante el periodo del presidente López Obrador, México se posiciona como el principal socio comercial de los Estados Unidos, por encima de China y por encima de Canadá. En marzo de este año, la Secretaría de Economía dio a conocer que tan solo en enero de este año, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos superó los 67.000 millones de dólares, de los cuales nuestro país obtuvo una ganancia de los 12.000 millones de dólares. ¿Cuáles fueron en el año pasado, en el 2023, las principales ventas de nuestro país? Ya dijimos, partes y accesorios de vehículos y automotores con un 8.28%, automóviles y otros vehículos diseñados principalmente para el transporte de personas, 8.23%, vehículos de motor para el transporte de mercancías, 7.32%, máquinas y unidades de procesamiento de datos, 6.23%, alambres y cables eléctricos, 3.68%, tractores, 87.9%, instrumentos y aparatos utilizados en ciencias médicas, 2.81%, teléfonos, incluidos los celulares y de otras redes inalámbricas, 2.56%, monitores y proyectores que no incorporan aparato de recepción, 2.44%, tableros, consolas y otras bases para el control o distribución de electricidad, 1.71%. Muchas de estas actividades, pues, en manos de empresas de carácter transnacional. Pero los problemas también vendrían a los Estados Unidos, porque si nuestro país responde con aranceles, pues habría afectaciones para Estados Unidos en sus exportaciones, principalmente los siguientes productos, de acuerdo a lo que señaló recientemente la Secretaría de Economía. ¿Cómo se afectaría a los Estados Unidos? Pues aranceles, pues ya los tienen preparados, tiene preparado todo su paquetito, su plan, como dijo Claudia Sheinbaum. Aceites de petróleo, minerales, partes y accesorios de vehículos automotores, gas de petróleo, motores de pistón de combustión interna, automóviles y otros vehículos, diseñados principalmente para el transporte de personas, alambres y cables eléctricos, maíz, aparatos eléctricos para conmutar o proteger circuitos eléctricos, instrumentos y aparatos utilizados en ciencias médicas, piezas para aparatos usados en protección de circuitos eléctricos, con voltajes superiores a los 1.000 voltios, tableros, paneles para control, distribución de electricidad. Y por lo tanto, entonces veremos cuáles serían las principales exportaciones de Estados Unidos a México que estarían afectadas en el caso de que México le imponga en respuesta a los Estados Unidos aranceles. Pues ahí va, la automotriz, y que tiene que ver con los vehículos y los vehículos y las autopartes, y representa una de las principales exportaciones de México. Maquinaria, equipo industrial, electrónica. Estados Unidos exporta componentes electrónicos a nuestro país, ¿verdad? Las computadoras, los monitores,
que se ensamblan, increíble, ¿no? Se ensamblan y se venden directamente en México. Aquí los ensamblamos y aquí se nos venden como exportaciones de los Estados Unidos. Productos de energía. Y bueno, como el gobierno lo señala, pues hay una interdependencia económica entre ambos países, dado que México es uno de los principales destinos de las exportaciones estadounidenses, ¿no? Es decir, en términos de valor, estas exportaciones anualmente generan ingresos muy importantes para los Estados Unidos. En el 2024, estas exportaciones totales de los Estados Unidos hacia México alcanzó, en el caso de los productos energéticos, alcanzó 138,000 millones en petróleo refinado y 118,000 millones en crudo. Vean esta cifra con la que nosotros dimos, la que dimos anteriormente. Vean cómo son cifras muy elevadas en las que los Estados Unidos se verían afectados en el caso de la imposición de México a las exportaciones de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto, compañeras y compañeros? Si la amenaza de Trump se materializara, la imposición del 25% a las exportaciones de México afectaría, sí, la inversión de los dos países, pero particularmente la inversión de los Estados Unidos. Afectaría la creación de empleos en nuestro país, pero particularmente en Estados Unidos. Y afectaría económicamente a los Estados Unidos, lo cual equivaldría prácticamente, compañeras y compañeros, a terminar con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Ese es el tamaño de la amenaza de Donald Trump. Por lo tanto, compañeras y compañeros, ¿ustedes creen que Donald Trump, siendo que tienen el jugoso negocio con su vecino país, va a imponer los aranceles? Yo, francamente, lo dudo por estas razones. Ya en una de las mañaneras, precisamente Marcelo Ebrard, invitado por Claudia Sheinbaum, a nombre del gobierno de México, pues advirtió las consecuencias del incremento de aranceles en un 25% a los productos mexicanos, como lo plantea Donald Trump. Y dijo, no, pues que sí, efectivamente, eso traería consecuencias negativas para los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque México, de acuerdo a lo que señala el gobierno de México, México es el principal socio comercial de los Estados Unidos, superando a China y a Canadá. Como ustedes pueden ver, tenemos una dependencia económica terrible a un solo mercado, que es el de los Estados Unidos. Situación que tenemos que modificar y que debe ser uno de los temas fundamentales del desarrollo económico soberano e independiente del país. En esta advertencia que hace el gobierno de México, pues dice, afectará a los empleos y se calcula, el gobierno de México calcula que un arancel del 25% afectaría aproximadamente a 400,000 empleos en los Estados Unidos. Pues estos empleos están relacionados con industrias que dependen de las importaciones mexicanas, como el sector automotriz y el tecnológico. Afectaría el impacto, daría un impacto económico negativo y que por lo tanto los aranceles encarecerían los productos importados y que se va a traducir en inflación y un incremento en los costos de producción para las empresas norteamericanas y que por lo tanto eso les afectaría a ellos en la llamada competitividad de las empresas y consumidores en Estados Unidos. Recuerden ustedes que que Estados Unidos no solamente plantea el negocio con México, sino que también está en conflicto con otros bloques económicos.
y la imposición de los aranceles, pues también le afectaría a los Estados Unidos en esta competencia, entre comillas, de carácter neoliberal en el mercado internacional. Dificultaría las cadenas de suministro. Es decir, que como parte de las relaciones comerciales norteamericanas, los aranceles van a afectar el nearshoring y las cadenas de suministro integradas entre ambos países, reduciendo la eficiencia de la industria. Otro de los aspectos que afectarían es el de la migración. Como ustedes saben, compañeras y compañeros, en realidad somos un mundo de migrantes. Históricamente, los primeros seres humanos se desplazan de África a los distintos continentes, pues tienen un proceso de migración. Nuestros pueblos originarios son productos de la migración milenaria que se dio en el mundo en la época prehistórica. Y por lo tanto es una condición natural del ser humano el de estar en constante tránsito. ¿Por qué razones? Bueno, se señala que es la búsqueda de trabajo y por lo tanto de mejoramiento de las condiciones económicas. Algunos se van de sus países para escapar de conflictos o de persecuciones o de condiciones de guerra, de terrorismo, de violaciones, ¿verdad? A lo que llaman los derechos humanos, a la vida humana, ¿verdad? Y algunos por estar en mejores condiciones desde el punto de vista climático, dadas las condiciones ambientales en sus países o por cuestiones de desastres naturales. Pero compañeras y compañeros, fundamentalmente la migración es de carácter económico, eso esencialmente. Y la migración se debe fundamentalmente a estas condiciones económicas de carácter laboral, como lo vamos a ver más adelante. De acuerdo a la estimación más reciente en el 2020, en el mundo aproximadamente había 281 millones de migrantes internacionales, porque también Naciones Unidas reconoce que también hay una migración también mayor dentro de los países que cambian su residencia para ir a nuevas zonas geográficas por condiciones fundamentalmente de trabajo. Bueno, en México también se da migración por la cuestión de la delincuencia. Deben saber que hay pueblos que prácticamente han quedado desolados por la amenaza del crimen, de la persecución de personas, por la delincuencia, y entonces hay migración. Entonces reconocen estas dos formas de migración, la migración interna y la migración de carácter internacional. Ahorita estaríamos hablando de la migración de carácter internacional, que equivale al 3.6% de la población mundial. Particularmente se da en Asia y se da en Europa esta migración. En América la migración queda como en un quinto lugar relativo comparado con el que se da en otras partes del mundo. Decía yo, aquí lo vemos en amarillo, la migración que se da en Asia, la migración que se da en África, la migración que se da en Europa. ¿Cuáles son los principales receptores de los migrantes? Y si vemos en el continente americano, pues el principal receptor de migrantes, pues es Estados Unidos con 50.6 millones de migrantes. Es Estados Unidos el principal receptor. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país de migrantes. ¿Por qué? Pues por las cuestiones y las condiciones de carácter económico y los desplazamientos que se dan del resto del continente hacia los Estados Unidos es precisamente por condiciones de carácter laboral.
nuestros paisanos que van a Estados Unidos van a trabajar. Eso lo sabe bien Trump, ahí están las estadísticas. Por eso Trump es un mentiroso. Es falso lo que afirma Trump, que la migración de nuestros países hacia los Estados Unidos genera la delincuencia en los Estados Unidos, que genera el narcotráfico. No, ese es un problema que tienen ellos. El consumo de la droga por parte de los jóvenes que dicen que 7 de cada 10 consumen un tipo de droga, es un problema de los Estados Unidos por sus procesos de descomposición social derivado de las condiciones económicas que el imperio le ha impuesto al propio pueblo norteamericano. No es responsabilidad nuestra. Esta recepción de más de 50 millones de migrantes es por razones de carácter laboral. Y bueno, a nivel mundial, México se estima que ocupa en el segundo y tercer lugar de emisor de migrantes, es decir, de los países emisores de migrantes. Y que se destaca precisamente por la alta cantidad numérica de mexicanos que residen particularmente en Estados Unidos. Aun cuando las cifras son inexactas por razones obvias de la migración, digámoslo, no regulada, pues se señala que México se encuentra pues en segundo lugar de emisor de migrantes, ¿verdad? En el mundo, particularmente debido a factores de carácter económico más que sociales y políticos. Por eso México, siendo uno de los principales países emisores de migrantes a nivel mundial, pues van hacia los Estados Unidos. Por razones históricas, además, compañeras y compañeros, ¿no? Aquí vemos una gráfica de cómo se ha dado el proceso de migración en la tasa neta de migración de 1980 al 2024. Ya observamos visualmente a partir de 1980 al 2024, observamos cómo ha ido en crecimiento el proceso de migración y que está, insisto, relacionado con la cuestión económica. Y la relación también de los familiares que radican en los Estados Unidos, millones de mexicanos, y la relación que hay con los familiares. Hay estados que son aportadores de migrantes, como Zacatecas, como Jalisco, como Michoacán, como Guanajuato, en donde prácticamente cada familia tiene un familiar en los Estados Unidos, ¿no? Yo mismo tengo familiares en Estados Unidos, ¿verdad? Que están, le llaman ellos ilegales, y no es otra cosa más que condiciones de irregularidades en el proceso de documentación de los Estados Unidos. Ellos son los culpables de este proceso y son trabajadores, ¿no? Y por lo tanto, entonces aquí está, compañeras y compañeros, el tema esencial. ¿Por qué? Porque si observamos de las principales actividades receptoras de divisas para nuestro país, pues las exportaciones no petroleras serían la principal fuente de dólares para el país, destacando pues la industria manufacturera, ya dijimos, la automotriz, etcétera. Y en segundo lugar, también está lo que son las remesas familiares que envían nuestros paisanos a nuestro país, y esto representa pues una importante entrada de capital que proviene de los Estados Unidos, producto del trabajo de nuestros paisanos. Está el de los ingresos petroleros derivados de la exportación de crudo y de todos los productos que se relacionan. Las exportaciones agropecuarias, como ya lo dijimos, de los productos agrícolas y ganaderos. Y también lo que es la industria maquiladora, ¿verdad? De la imposición que nos hicieron como país maquilador, que va a generar divisas
al procesar los productos para la exportación. Estas 5 actividades pues son en la economía nacional las que sostienen esta balanza comercial y financiera de nuestro país. De acuerdo a los datos existentes, estos datos nos indican que ha venido de forma regular que hay un incremento global de las remesas a nuestro país y que en los últimos 10 años se pasa de 126,000 millones de dólares de los Estados Unidos en el 2000 del 2000, no de los 10 años, del 2000 a 702,000 millones de dólares en el 2020, de 126,000 a 702,000 millones de dólares. Recordando, compañeros, que las transferencias son dinero, ¿verdad? O en especie que nuestros paisanos hacen directamente a las familias y comunidades en los países de origen. Aquí en Jalisco hay pueblos que prácticamente viven de lo que los trabajadores mexicanos envían de Estados Unidos aquí a Jalisco, ¿no? Y lo mismo ocurre en otras poblaciones de otros estados que envían muchos trabajadores a los Estados Unidos. En el 2020, la India, China, México, Filipinas y Egipto fueron en ese mismo orden, quedando México en tercer lugar, los 5 principales países de destino de las remesas. Aunque la India y China se sitúan muy por encima de México, Filipinas y Egipto, con entradas superiores a los 83,000 millones de dólares de los Estados Unidos y 59,000 millones de dólares, respectivamente, India y China. México pues se encuentra en este elevado nivel de los países receptores de remesas. Aquí vemos los datos, cómo se han ido modificando de 1995 hacia el 2020. La India más o menos mantiene una constante de ser el principal país receptor de remesas desde 1995 hasta tener una cantidad de 83,000.2 millones de dólares. Filipinas, que desciende al 4.º lugar, se ocupaba el 2.º lugar, y ese lo ocupa China con 59,5 millones de dólares, miles de millones de dólares. Y México, en el 95 teníamos el 5.º lugar, hoy ocupamos el 3.er lugar con 42,9 miles de millones de dólares. Le seguiría Filipinas, Egipto, Pakistán, Francia, Bangladesh y los demás países. Entonces, ahí está, compañeras y compañeros, la verdadera amenaza por parte de Trump. Nos dice que los aranceles, pero en el fondo es el daño que quiera infligirnos en el aspecto de la migración y de la restricción de las remesas. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos es el principal país expedidor de remesas. Estados Unidos ocupa el primer lugar. Le seguiría Arabia Saudita en el 95 y ahora serían los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, en el 2020 estaría primero Estados Unidos, y luego seguiría los Emiratos Árabes Unidos, continuaría Arabia Saudita, Suiza, Alemania, China, Rusia, Francia, Luxemburgo y Países Bajos. Ese es el orden de los 10 principales países expedidores de remesas ya a partir del 2020. Esta cifra nos muestra una constante y las variables que se están dando en la modificación
pero Estados Unidos entonces es el principal país expedidor de remesas. ¿Qué está pensando Donald Trump con estos recursos? ¿No? Para su economía, esta economía imperialista. Yo creo que ahí es el punto esencial de la discusión por parte de Trump con la amenaza de los aranceles, pero que en el fondo está el tema de los migrantes. En el 2023, nuestro país recibió aproximadamente 63,000 millones de dólares en remesas que nuestros paisanos de distintos países, pero particularmente Estados Unidos, recibimos con un crecimiento del 7,6% respecto del 2022. Para este año, se espera que las remesas de Estados Unidos, nada más de Estados Unidos, alcancen un monto estimado de 65,000 millones de dólares, aún con un ritmo de crecimiento más moderado. Entonces, diríamoslo, creo que en el fondo de la presión de los Estados Unidos va hacia este aspecto del daño a nuestra economía. Claudia Sheinbaum, en respuesta a las amenazas de Trump, señaló que por razones humanitarias siempre hemos manifestado la disposición de nuestro país para evitar que siga la epidemia de fentanilo en Estados Unidos, que por lo demás, y lo planteó con mucha claridad Claudia Sheinbaum, es un problema de los Estados Unidos, porque es un problema del consumo de los norteamericanos, y que es un problema de salud pública de su país, que Estados Unidos no quiere reconocer y nos culpa, ¿no? En esa carta, Claudia Sheinbaum señaló que en lo que va de este año 2024, las Fuerzas Armadas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10,340 armas y detenido a 15,640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Le contesta con cifras y con datos. Ella señala que en la Cámara de Diputados, ¿verdad?, de México, se encuentra una reforma para declarar delito grave sin derecho a fianza la producción, distribución y comercialización de fentanilo y otras drogas sintéticas. Y aquí es algo que no les gustó a los canadienses, que después empezaron a relinchar. Sin embargo, dijo Claudia Sheinbaum, es públicamente conocido que los precursores químicos entran a Canadá, Estados Unidos y México de manera ilegal, proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional. Es decir, Estados Unidos también es aportador, es aportador tipo de precursores químicos hacia los Estados Unidos. Y bueno, se dio lateralmente un conflicto con Canadá, pero yo pienso que más que todo es una cortina de humo para distraernos sobre el tema esencial, que es precisamente la disputa entre la soberanía de nuestro país, los derechos económicos de nuestro país, ¿verdad? Y la posición eh, política firme de nuestro país frente a la pretensión de los Estados Unidos y concretamente de Donald Trump de imponernos esa serie de medidas, ¿no? Pues yo lo que veo así, compañeras y compañeros, ¿no? En este momento, pues Claudia Sheinbaum y su equipo, de una forma muy correcta, han venido enfrentando estas amenazas. Ya veremos qué hace Donald Trump el 20 de enero, si cumple su amenaza. Y bueno, pues ya estaremos diciéndole adiós al Tratado de Libre Comercio
pero cuestión que veo yo muy verdaderamente remoto. Bueno, compañeros, aquí les dejo un poco como para entrar en reflexiones y comentarios, confirmando, compañeras y compañeros, que en este debate Claudia Sheinbaum lleva mano, ¿verdad? Creo que Donald Trump la tiene perdida desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, el daño sería para los Estados Unidos. Gracias. Bien, compañeros, después de haber escuchado ampliamente a nuestro secretario general, pues hay tantas cosas que se puede decir de esto, porque obviamente todo lo estamos pensando de lo que puede suceder, pero posteriormente tenemos a nuestra compañera Alejandra Miranda, que nos comentará al respecto. Adelante, compañera Alejandra, por favor. Muchas gracias, compañero Morato. Muy buenos días a todos los que estamos aquí por vía Zoom y los que nos escuchan desde nuestras redes de YouTube. Bueno, pues primero, agradecer al compañero Santos Urbina con todos los datos que nos ha ofrecido, que se han venido generando durante estos días, a partir de los últimos días de noviembre a la fecha, sobre todas estas declaraciones de este presidente electo de Estados Unidos. Yo tengo varias reflexiones que quiero referirles y que me gustaría mucho que pudiéramos compartir enriquecer entre todos, perdón. Primero, afirmar, como ya lo hemos hecho, como nuestro partido, el Partido Popular Socialista de México, lo ha venido haciendo, que el imperialismo es el enemigo de todos los pueblos del mundo, de sus propios pueblos y también de los pueblos dependientes, económica y políticamente. Que no olvidemos que una de las características principales de esta fase superior del capitalismo, que es el imperialismo, pues es precisamente la exportación de capitales, que no tienen otro propósito que ampliar su riqueza y concentrarla cada vez más y más. Esa es una evolución natural del capitalismo que lleva a esta fase imperialista en donde ya no es la principal exportación de mercancías, sino de capitales. Y nuestro país, pues, se ha visto sometido desde hace mucho tiempo a esas intervenciones financieras en que lo hacen cada vez más y más dependientes a nuestro país. Se ha hecho entonces en la actualidad un entramado tan complejo de las cadenas productivas que nos hace muy difícil lograr una independencia económica, pues con todo ese entramado. Pero que nuestros gobiernos no neoliberales, después de derrotar al neoliberalismo en México, pues han venido fortaleciendo con el desarrollo de nuestras fuerzas productivas y de la defensa de la soberanía nacional. Entonces, otra aseveración que quiero hacer es que la elección de Donald Trump refleja a una sociedad en franca crisis, francamente enferma, en donde no tiene ni elecciones ni la capacidad, o sea, elecciones de un elemento de la sociedad estadounidense que pueda aportarle y mejorar sus condiciones de vida, sino por el contrario, pareciera ser, con todo respeto lo digo, del pueblo estadounidense, a pesar de sus luchas, porque ahí adentro también se da una lucha interna que naturalmente va a ir creciendo cada vez más y más y más. Pero mientras tanto, pues la sociedad estadounidense está totalmente engañada, adormecida, tan es así que elige personajes tan impresentables como del que estamos hablando. Pero además, nada más basta revisar un poco todo el grupo que va a formar su gabinete. Híjole, pues son defensores del gran capital,
gente de la ultraderecha, ultra racista, ultra clasista, y bueno, eso nos vamos a tener que estratégicamente que resolver y que bregar con este tipo de personajes. Bien, otra aseveración que quiero hacer es que la oligarquía internacional, el imperialismo, es total y absolutamente hipócrita, mentiroso, como dice el compañero Santos Urbina. Es hipócrita. ¿Por qué digo eso? Porque por un lado, dictan políticas económicas para abrir fronteras, le imponen al mundo el sistema neoliberal y abren fronteras para meter sus capitales y sus mercancías. Pero por el otro, cuando les conviene, se cierran y dicen, no, aquí no van a entrar los capitales de otros países, como en este caso de Estados Unidos, como de China, que es absurdo además, porque según los datos que conocemos, hay mucho, pero mucho más inversión china en Estados Unidos y Canadá que en México. Entonces es absurdo, es hipócrita, por eso digo que es hipócrita. Y porque cierran las fronteras cuando les conviene, cuando quieren, pero al mundo le imponen una economía abierta. Entonces, ese es otro dato característico de este sistema imperialista injusto en el que vivimos. Pero bueno, hablando concretamente del tema que estamos tratando, de cómo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra segunda presidenta no neoliberal, que impulsa con su plan de desarrollo económico el desarrollo de nuestras fuerzas productivas, el bienestar de nuestro pueblo y cómo va por el sendero del camino de ampliar nuestro régimen democrático, se ha convertido ahora actualmente, como dice el compañero Urbina, concuerdo plenamente, en una verdadera estadista. Ha dicho muchas declaraciones, pero yo estoy sorprendida de la capacidad que tiene, de la inteligencia estratégica que tiene para defender nuestra soberanía. México se erige en el mundo como un país soberano que lucha por su independencia y que tiene un largo camino, pero que está en el camino correcto. Y en eso todos los mexicanos tenemos que defender, tenemos que apoyar a este gobierno. ¿Por qué razones? Porque, como ya dije, es defensora clara y abierta de nuestra soberanía. Y bueno, en ese tenor, pues ha dicho claramente, en el problema de la migración, en el problema de las transferencias de drogas y todo esto, coordinación, cooperación, pero jamás subordinación. Y eso, nuevamente digo, hay que defenderlo. Pero además da una explicación con datos duros. El gobierno de Claudia. Datos duros y claros en ese tema, el compañero Santos Urbina ya dio mucha claridad de cómo sería esa situación. Pero además no solo eso, propone la solución, propone solución y dice, en el tema de la migración, pues hay que hacer una cooperación para resolver el problema de la pobreza, el problema del sometimiento, incluso del bloqueo contra Cuba y Venezuela. Terminen con ese bloqueo, porque eso genera esa transferencia de migrantes. Por ejemplo, ¿no? En el tema de las drogas dice, bueno, reconocemos que nuestro país tiene un problema, pero ustedes tienen uno más grave, que es el de la salud. Es un problema de salud. En Estados Unidos, el gran nivel de drogadicción que existe. ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos para combatir eso? Pues yo creo que nada, casi nada, por no decir que nada, ¿no? Ha dicho también con claridad que esas bravatas de Donald Trump, porque no es otra cosa más que bravatas,
de bocón, hablador, llevarían al incremento de aranceles, le correspondería otro arancel. Y así no terminaríamos, y a ver en qué acabamos. O como dice el compañero Santos Urbina, pues al fin del famoso TECMEC, ¿no? Que a lo mejor nos crearía una desestabilización transitoria, porque además la doctora Claudia Sheinbaum también ha declarado que tiene un plan. Este gobierno tiene un plan para resolver una situación de emergencia de ese tipo. ¿Por qué? Pues porque hay un mundo, porque Estados Unidos no es el único país a donde podemos hacer relaciones comerciales. Existe un gran mundo en el que podemos diversificar todo ese mercado y porque existe una América Latina en el que podemos fortalecer nuestras relaciones comerciales. Entonces, pues no es el problema que ellos dicen como lo expresa ese bravucón, porque al final de cuentas, al que le generaría una elevada pérdida del PIB, del Producto Interno Bruto, es a Estados Unidos, porque le generaría un desempleo tremendo con la salida de migrantes masiva, como dice. Imagínense, o sea, hay un porcentaje importantísimo de la oferta de empleo en Estados Unidos que solamente la realizan los migrantes. Y el mayor sector de la población migrante en Estados Unidos son mexicanos. Entonces, ¿qué problema van a tener? Yo creo que más bien toda la oligarquía financiera, los grandes capitales de Estados Unidos, le van a decir a Donald Trump, oye, ¿qué te pasa? Oye, no. Entonces, pues realmente a mí me parece otra vez que son eso, bravucanadas lo que se avienta. Pero cuando analizan realmente los números y los datos que la doctora Claudia les está ofreciendo y que ellos mismos tienen, se van a dar cuenta de que eso no es viable. Incluso eso ya ha sucedido antes en Estados Unidos, ya ha sucedido antes, ¿eh? Y lo han tenido que suspender por imposible. Bueno, y como quiero reiterar, muy satisfecha, muy orgullosa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dice, ¿por qué no? ¿Por qué afectaría más a Estados Unidos? ¿Cómo podemos atender los graves problemas de nuestras fronteras? Y también dice, bueno, si en un momento dado nos vemos en ese tenor, en esa problemática, pues ya tenemos un plan que incluye varias situaciones, como una que ya dije, y la diversificación de mercados, pero también ha dado instrucciones a todos los consulados que se encuentran en Estados Unidos para que atiendan de manera emergente a una posible salida de mexicanos. ¿Y cómo los vamos a recibir en México? ¿Y cómo los vamos a recibir en México? Por supuesto, con los brazos abiertos y con todo un plan del gobierno, de este gobierno no neoliberal, para ofrecerles condiciones de vida. Entonces, pues así las cosas en este momento y bueno, se va a seguir en boga. Este señor toma posesión el 20 de enero y vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Además de que ya lo conocemos porque no es la primera vez en que el gobierno mexicano ha tenido que enfrentar a un bravucón de esta calaña. Y pues se va a seguir escribiendo. Ya veremos. Eso es lo que yo quisiera comentar y que los invitaría a que pudiéramos enriquecer o discutir o comentar lo que se ha dicho. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañera Alejandra. Creo que la mayor parte de nosotros debemos coincidir con usted en cuanto a la política de Trump, en que quiere amedrentar a los gobiernos de manera de tanteo, porque eso lo leí por ahí y esa es, para mí es una realidad. A ver qué resulta de su comentario, que es una táctica, como decían, embustera y mentirosa. Por eso también podríamos decir que a Trump se le debe de juzgar más por lo que hace que por lo que dice.
Quiso tantear también a nuestra presidenta y tuvo una respuesta que no esperaba. Quien con toda prudencia le contestó, pero con una firme entereza, que lo repito, no lo esperaba. Ahora bien, pues tiene la palabra los compañeros, el que quiera hacer uso de su intervención. Estamos para servir. Está Sofía levantando la Compañera Irma Sofía, adelante, por favor. Gracias, un saludo a todos. Compañero Morato, qué feliz verlo aquí. Un saludo. Bueno, pues que muchas gracias. ¿Y qué decimos de nuestro gran secretario? De veras, muchas gracias con estos datos tan contundentes, tan fríos, tan duros que nos da, y también coincido totalmente de acuerdo con nuestra querida Alejandra, ¿verdad? Hay que estar muy pendientes, sí, usted lo dice bien de lo que dice el bravucón, pero lo que no logró en su pasado periodo de gobernación, él se quedó con las manos, ¿verdad? De poder acaparar, bueno, ustedes saben que soy una defensora del proceso bolivariano, y quedó pendiente ahí, él iba sobre el petróleo de la República Bolivariana de Venezuela. Y lo terrible es que, como lo dijo la compañera Ale, en este gabinete de ampones impresentables, Marco Rubio, uno de los principales hostigadores de los disturbios en Cuba y también de los generadores de la gusanera, bueno, pues ahora ya también se refiere que va con un plan sobre Venezuela. Un hombre, Marcos Rubio, que se dice amigo íntimo de Milei. Imagínense el señor Milei, que está destrozando el estado de Argentina, quitando derechos humanos y laborales y desprotegiendo a muchos de los pensionados, ¿no? Pues este impresentable señor Marco Rubio será seguramente una de las manos operadoras del impresentable señor Trump. Y sí, es muy bravucón, pero lo que no hicieron en el en el periodo pasado, lo van a hacer ahora. Entonces, yo sí les digo que acá tenemos que estar muy pendientes. Sí, el 20 de enero, que es la asunción de Trump, pero también se viene el 10 de enero, que es la asunción del siguiente periodo del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, donde, si bien en Venezuela están tranquilos, se ha desmontado la derecha, bueno, pues se quiere crear toda una narrativa mediática internacional en torno a ese día, y están planeando muchas cosas, entre ellas están generando también, empezar a generar nuevamente destabilización, grupitos como le dicen allá los comanditos, que son gente armada, gente que en motocicletas y encapuchados, que van a disturbios pagados por la derecha internacional, y bueno, pues ahí seguramente estarán las manos del señor Rubio. A mí me queda claro que tenemos una de las presidentas, bueno, es un orgullo, compañeros, que los amigos de fuera y todos nos dicen, qué bien, si teníamos dudas de Claudia Sheinbaum, con estas contestadas, con esta posición tan digna, no estoica, sino digna, fuerte y soberana, que le ha hecho que ha respondido al gobierno de Estados Unidos. Bueno, Claudia Sheinbaum, cada vez no nos sorprende, porque votamos por eso, por una mujer y un militante que tenía todas las herramientas para, pues, llevar a mejorar el estado de bienestar y mejorar el proceso de la cuarta transformación. Así que, pues, siempre nosotros estaremos con nuestra presidenta. Yo nada más les pido a todos estar muy alerta de todos los que hacen lo que dicen estos bravucones, y no me quiero extender más, pero bueno, gracias. Y estas escuelas de cuadros son bien importantes, porque con esos datos hay que también tirar la narrativa de la migración. Aquí en México a veces la misma sociedad, la familia y todo empiezan a ver la migración como un estado, un fenómeno negativo. Y entonces tenemos también que tirar esa narrativa. El migrante está fuera de su país no por gusto, sino por una crisis económica. Y en caso de Venezuela y de Cuba, pues tiene que ver el bloqueo, por supuesto. Gracias y muy buenas tardes para todos. Buenos días o tardes ya. Hasta pronto. Gracias, compañera Sofía. Muy amable. ¿Algún otro compañero que quiera hacer uso de la palabra? Porque hay mucho que decir de esto. Nada más que todo es alrededor de lo mismo. ¿Algún compañero?
Le iba a decir a la compañera Magdalena porque ella escribió una nota muy bonita y creo que todos la leímos, ¿verdad? Pero ahorita ya no. No iba a intervenir, compañera Magdalena, porque usted tuvo una nota muy, muy especial para este tema. Gracias, compañero. Bueno, creo que el análisis que hace nuestro compañero Santos, nuestra compañera Ale, ahora nuestra compañera Irma Sofía, pues nos alerta sobre esta posición de Trump que, pues siendo parte de este imperio armamentista, este imperio económico que cree que tiene la fuerza para dominar al mundo, pues se atreve a amenazar a nuestro país, a nuestra presidenta, con respecto a culparlo de todos los males que tienen los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, con respecto a que nosotros somos los culpables de las muertes por fentanilo y que nosotros somos los culpables de que los migrantes lleven droga a los Estados Unidos, haciendo aseveraciones totalmente falsas, ¿no? Y en este sentido, pues fue este artículo que me hace favor de publicarme El Sol, en donde pues tratamos de que se desmienta toda esta narrativa falsa del señor Trump, pero siempre pues en esta actitud que quiere amenazar y quiere ocasionar miedo entre los mexicanos y mexicanas que no están bien informados de lo que pasa. Y bueno, la Escuela de Cuadros nos da elementos. Yo creo que cada vez que escuchamos todo lo que nos plantean los compañeros expositores, pues nos abre más los ojos, ¿no? Entonces, pues el artículo trata sobre todo de esto, pero sí sabemos que la sociedad norteamericana pues tiene una descomposición social importante, ¿no? Y que provocaron precisamente estos fenómenos de la drogadicción entre su juventud a partir del control del pensamiento y de los movimientos sociales dentro de Estados Unidos, y que, bueno, la fabricación del fentanilo también es consecuencia de todo lo que ellos hacen en sus laboratorios. Y esto que plantea el compañero Santos Urbina sobre la interrelación comercial que tiene Estados Unidos con México, realmente lo que dice, pues no puede ser llevado a cabo por estos daños a la propia economía norteamericana. Sin embargo, pues esto la derecha mexicana, en vez de defender a nuestro país, utiliza estas formas de Trump para que esta población desinformada pues se vaya con estos temores y dude, o eso es la intención, que duden de las políticas de nuestra presidenta. Creo que ella, con todo el grupo de personas, asesores en los aspectos económicos, en los aspectos sociales sobre la migración, pues tienen que trazar políticas muy claras sobre cuál sería la respuesta con respecto a todas estas amenazas. Y bueno, creo que la más complicada en cuanto a migración sería que nos regresaran también a los migrantes que hasta por Canadá entran y sin embargo los quieren
enviar a nuestro país para provocar precisamente conflictos sociales, porque no todo el mundo está de acuerdo con que lleguen estas migraciones tan masivas. Esta última, que afortunadamente se les dio solución, pero son miles los migrantes que entran por el sur y que tiene que analizarse la situación de cada uno de ellos para ver si se retorna a su país o se le ofrece trabajo en México o se le da una visa temporal. Todas estas cuestiones pues son una situación problemática que tiene que resolver el gobierno de México. Pero pues hasta ahora nuestra presidenta ha logrado resolver de buena manera estos problemas, ¿no? Y que no nos anden echando la culpa de la drogadicción y la muerte de los norteamericanos, que sus raíces sociales y su descomposición social, pues está allá, y que la resuelvan como un problema de salud pública. No es un problema de México, es un problema de que las instituciones de salud pública en salud mental pues no funcionan en Estados Unidos. Pues muchas gracias, compañero, por darme la palabra. Gracias. Gracias por todas sus aportaciones. Muy amable, compañera Magda. Gracias. Adelante, compañero Jesús Mata, por favor. Sí, muy buenos días a todos, compañeros y compañeras. ¿Sí se escucha bien? Perdón. Sí. Sí, gracias. Pues, primero que nada, una felicitación porque el tema y por supuesto las aportaciones, la síntesis que se nos presenta por parte del compañero Santos Urbina es muy, muy importante, nos ilustra, nos enriquece. Y me gustaría además proponer tal vez un complemento o cierta profundización en este tema vasto en relación al agua. ¿Qué estoy tratando de decir? ¿Qué estoy tratando de decir? Bueno, Estados Unidos maneja el tema de la migración y del narcotráfico como una herramienta de presión. Por supuesto, es de muchas maneras, de muchas formas, por muchas vías, es esa presión económica, política, mediática, social, en fin. Pero resulta que también presiona para qué? Presiona y genera este intento de sometimiento, principalmente en opinión de un servidor, entre muchas otras cosas, pues por el agua. ¿Por qué por el agua? Bueno, actualmente en el río Colorado se están teniendo que disminuir los volúmenes porque así está acordado en las actas del acuerdo internacional que está firmado. Pero también, por ejemplo, Claudia Sheinbaum acaba de integrar un grupo, un equipo, me parece que le llamó para la relocalización. Para la relocalización. Entonces, ¿qué significa? Bueno, significa que este grupo de expertos de todo tipo van a colaborar con la presidenta para identificar, jerarquizar, privilegiar la manera, las formas, las empresas, los rubros que habría que recibir de empresas de Oriente y tal vez de otras partes del mundo que beneficien al desarrollo nacional. Pero esa acción, ese equipo que se está conformando, pues se necesita que para Estados Unidos
que las prioridades sean en beneficio de él. Y esas prioridades que ese equipo va a conformar, va a determinar, pues tal vez nosotros debiéramos, además de darle seguimiento, procurar incidir, procurar influir. Aquí en la frontera norte, una cuestión que el agua, de la escasez, hace que las maquiladoras que por miles se vinieron a instalar en los años 90, ya he comentado en otra ocasión en la escuela de cuadros, pues ahorita consumen agua. Algunas de ellas consumen gran cantidad de agua. Y esas maquiladoras, este fenómeno de la relocalización puede ser aprovechado para retirar muchas de esas maquiladoras muy consumidoras de agua por otras maquiladoras que tengan un menor consumo de agua y sirvan al desarrollo nacional, no al desarrollo de Estados Unidos, que las maquiladoras de los años 90, con Salinas, etcétera, pues fueron prioridad recibir, aceptar y facilitarles mano de obra, energía, agua, localización. Entonces, este equipo de relocalización que formó la presidenta, la necesidad de agua de Estados Unidos, su necesidad de que las maquiladoras y las empresas produzcan para su armamentismo, para sus guerras, pues creo yo que son el contexto en el cual estas presiones se inscriben. Estas presiones, estas maneras, y por supuesto nuestra presidenta, en todo este contexto internacional, económico, global, pues es en el que tiene que responder. Y todos los mexicanos debemos y podemos coadyuvar cada quien en la medida de nuestras posibilidades. Espero haber aportado la idea general de la importancia del agua en esta temática que se propuso. Pero así como hay esta temática y que se inscribe en el contexto del agua y viceversa, así en otros aspectos, como la cuestión minera, como la cuestión canadiense. Es decir, la relocalización que va a haber de empresas es una oportunidad histórica, global, que nos hace tener en la mano algo que Estados Unidos quiere. Él quiere tener el control de la relocalización de empresas y de las prioridades que se tienen que dar en esa relocalización. Bueno, pues es cuanto, compañeros. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias, compañero Jesús Mata. ¿Algún otro compañero que quiera hacer uso de la palabra? No veo, como dicen a veces, las manitas levantadas. La compañera Alejandra, adelante. Ernesto levanta la mano, creo. Ay, perdón. Compañero Ernesto Dorantes. No te escuchas, Ernesto. No se escucha, compañero Ernesto. Compañero Ernesto. Compañero Ernesto, su micrófono, por favor. Ahí quedó. Ya, ahora sí se escucha. Gracias. Estaba configurando el micrófono, les decía que si no le dieran la palabra a la compañera Ale en lo que lo arreglaba, ya quedó. Ya no le des vueltas. Adelante, por favor. Bueno, voy a leer nada más 4 estrofas de unos versos populares que se llama Carta Abierta al Disque Coloso del Norte. ¿Les escucha una voz?
por ahí. Mi muy querido Barbón, ultra respetuosamente, te dirijo la presente con toda mi estimación, para decirte de un jalón que tu poder no es tan cierto, como cuentan leguas tantas, que a México no lo espantas con el petate del muerto. Diz que tienes 1000 cañones, 10,000 ametralladoras, 20,000 locomotoras y 600 batallones. Diz que te sobran millones de eso que llaman parné, que siempre comprarnos fue tu más risueña esperanza. Ya estará dolor de panza, ya te voy a dar tu té. Proteges a los bribones que invaden nuestras fronteras y enarbolan las banderas de todas las ambiciones, solo porque supones que así meterás la pata, pero es tu fortuna ingrata, es triste tu porvenir, y al fin te habrá de salir el tiro por la culata. Y sabelo de una vez, despojador de naciones, si te hacen falta centones, aquí te puedes dar 3. No nos chilles en inglés, amarra tus falderillos y no le busques pelillos al caballo respingón. Si allá abunda el salchichón, aquí nos sobran blanquillos. Muy bien, compañero Ernesto. Muchas gracias. ¿Algún otro compañero? Estamos en espera que alguien. No veo otra manita levantada. A ver si Quiero comentar no la algo. veo. Sí, adelante, compañero Alejandro. Yo creo que una mención especial se merece la torpe, miope y burda derecha nativa de México. ¡Qué bárbaros! Se ganan un premio con ese tema de que no, que mal quedó la doctora Claudia Sheinbaum. Muy mal, sometida totalmente. Vean a Trudeau. De veras que dan vergüenza y pena ajena. Otro que se sacan es, seguramente lo de la incautación del fentanilo reciente es una obra para quedar bien con los gringos, cuando se sabe que tiene tiempo, que se sigue una investigación profunda para lograr detener a estas bandas delincuenciales que producen o que generan el fentanilo. O sea, la verdad es de que son de vergüenza nacional, internacional. No tienen la menor convicción de patriotismo, sino son vendedores del mejor postor. Se venden por 2 pesos. Es increíble que propongan la intervención de los Estados Unidos para resolver el problema de la delincuencia organizada que se dedica a las drogas. Es increíble. Y solamente pues quería dejar eso en claro porque es necesario, porque es necesario desenmascarar a la derecha muy pobre, con argumentos nulos y mentirosos e hipócritas también. Eso es lo que quería comentar también, compañeros. Gracias. Gracias, compañera Alejandra. ¿Alguien más? Compañero. Sí, compañero. Bueno, aquí Sí, mi compañera, no lo veo. no es necesario. Ok, Miguel, adelante. Y aquí decimos que todas las balandronadas del bribón despojador de naciones, Trump, eh, van a hallar respuesta en la medida en que México siga la ruta propia de el desarrollo económico independiente y soberano. No es necesario esperar la acción de Trump, pero siempre ha sido así el imperialismo, ese va a seguir siendo, ese es un hecho. La política imperialista siempre va a estar amenazándonos, nos ha amenazado y nos ha agredido.
pero México sigue un camino propio y es la ruta que señaló el maestro Lombardo y el partido. En algún texto señaló eso. Ante la disyuntiva de ser una colonia y traspatio, México tiene como destino histórico solamente construirse como una nación independiente y soberana. Para eso, el camino que viene de lejos, retomando todas las luchas del pueblo, es una nación independiente y soberana junto a los pueblos hermanos de América Latina. No hay de otra. Y en eso el partido no tiene ninguna duda. No ha entrado a las aventuras y a las pues entelequias y cosas de esas de las ultraizquierdas, sino el desarrollo de este Frente Antiimperialista Democrático y Popular. Muchas gracias, nada más. Gracias, compañero Miguel. Compañero Morato, ¿No quisiera emplear algo más? compañero Morato, Servidor. sí, de lo que plantea el compañero Miguel Guerra y de la pregunta que hacían en el sentido de que cuál es el plan que tiene México, pues ya lo dijo Claudia, ¿no? En su esencia, y creo que ese será el principal temor de los Estados Unidos en el caso de este tipo de presiones. Ya hubo una reunión con empresarios, Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios que cierran filas para apoyar el proyecto y no es otra cosa más que lo que ella llama la sustitución de importaciones, que es el desarrollo de nuestro mercado interno y el desarrollo de nuestras propias fuerzas productivas, es lo que está planteando, ¿no? Los Estados Unidos cierra eso, bueno, pues entonces nosotros les damos solución a través de esta experiencia que México ya aprobó y que le han dado en llamar la sustitución de importaciones, es decir, producir aquí en nuestro país lo que nuestro país necesita, fortalecer el mercado interno y, bueno, pues desarrollar nuestras fuerzas productivas. Claro, las condiciones actuales en las que estamos. Nosotros quisiéramos que esto fuera, pues también con la participación del Estado. Y se está dando, ¿eh? Se está dando ya un nuevo automóvil que produce México, línea aérea, es decir, como se va perfilando esta posibilidad y esta alternativa real que pueda contribuir al desarrollo de nuestras fuerzas productivas con independencia, ¿no? Entonces el propio Trump nos está poniendo de pechito el imperio en ese sentido, porque pues hay una solución patriótica a las medidas y las amenazas que Trump dice. Eso quería comentar. Gracias, compañero Santos. Leía hace algún tiempo un libro que escribió nuestro compañero Cuauhtémoc con el apoyo de la compañera de Mexicali, donde leí algo que la compañera también ahorita, nuestra compañera Alejandra, dijo sobre el siniestro personaje de la inversión extranjera, de los capitales extranjeros. Y me llamó mucho la atención porque obviamente al hacer inversión, pues precisamente es cuando les da la oportunidad de intervenir en la vida interna de cualquier país. Y y era uno de los puntos que tenía aquí y la compañera Alejandra lo sacó a flote y qué padre. Lo escuché con mucho gusto y bien bonitos. Bien, compañeros, no sé si hay alguna otra intervención por ahí. Si no, pues yo estaba viendo la hora, se me hizo hoy poco tiempo. Si no, pues
le pediríamos a nuestro compañero Cuauhtémoc que gracias a él, que es un gran personaje, porque esa es la verdad, las orientaciones de él, del compañero Juan Campos, y bueno, pues ustedes saben que nuestro compañero que físicamente no está, pero Belisario aquí está con nosotros también, acompañándonos hoy y siempre en esta escuela de cuadros que tanto quería, ¿verdad? Compañero Cuauhtémoc, si nos hace favor de comentar. Muchas gracias, compañero Morato. Muy satisfecho de los resultados, la participación, del contenido de nuestra Escuela de Cuadros hoy. Excelentes exposiciones, excelentes aportaciones, excelentes comentarios. Todo muy bien, se alcanzan plenamente los objetivos. Y el próximo domingo, día 15, cerraremos por este año nuestros cursos con un homenaje a Fidel. Fidel, el 25 de noviembre, fue su aniversario luctuoso, número 8. Sus aportaciones a la Revolución cubana son extraordinarias en general, al proceso revolucionario del mundo, de América Latina en particular. El haber podido resistir y crear las condiciones para que aún hoy Cuba siga resistiendo. Cuando desapareció la Unión Soviética, cuando desaparecieron todas las democracias populares de Europa, esa oleada terrible que impulsó el imperialismo y que en la lucha de clases fue capaz, tuvo los alcances de tumbar, como dice algún compañero nuestro, a países que estaban tan avanzados, tan desarrollados, tan bien equipados, y que sin embargo Cuba, este paísito pequeñito, territorialmente, con una población muy reducida, también numéricamente, tuvo la capacidad para resistir y seguir resistiendo hasta hoy. Pues eso en sí ya es una de las muy grandes y notables hazañas de Fidel. Tiene muchas más. Le rendiremos homenaje en esta escuela de cuadros y a la vez trataremos el problema de lo que para ellos sí, muy grave, una gravísima amenaza representa la llegada de Trump. Nosotros estamos, por fortuna, en este momento muy bien equipados para resistir y confrontar y evitar que nos dañe severamente este personaje, por todo lo que aquí se comentó, no así Cuba, con más de 6 décadas de bloqueo, pues llega en condiciones muy adversas a este momento y requiere más que nunca de una solidaridad muy militante, muy creativa, por parte de nuestro pueblo e internacional, más fuerte que nunca. Esos dos temas son los que trataremos en la Escuela de Cuadros el próximo domingo. Y bueno, pues aquí nos veremos como siempre para intercambiar, para aumentar, incrementar nuestro conocimiento colectivo y también alimentar nuestra militancia. Hasta entonces, y un abrazo muy afectuoso a todos los compañeros, a todas las compañeras. Saludos y agradeciendo la intervención de nuestros compañeros Santos Urbina y Alejandra. Buena tarde a todos. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Excelente domingo. Buenas tardes, gracias. Hasta luego. Hasta luego, compañeras y compañeros. Gracias.
paisano.